En Paraguay, más de 50.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. Aproximadamente 387.000 personas en Paraguay no logran cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Cifras y números que hablan de un Paraguay que debemos superar, evidentemente. Están con nosotros en esta parte la doctora Claudia Alvarenga y el doctor Nelson Aguilera. Claudia estudió en Barcelona. Así mismo. Hiciste una maestría primero y un doctorado después. Así mismo. ¿Qué significó vivir en Barcelona tan convulsionada y tan referenciada en los últimos días? Es eso, referenciada en los últimos días, pero siempre está de moda Barcelona. Es una ciudad muy cosmopolita, realmente eso rescato de eso. La diversidad de gente es el principal aprendizaje, es, digamos, el input que te da, aparte de todo lo que es la parte cognitiva, racional. ¿Fuiste becada? Fui becada en un principio en la maestría por la ESID de aquella, la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, pero luego conocí un catalán, me casé, tengo un hijo catalán y el doctorado ya lo hice posterior. ¿Y el doctorado fue sobre qué tema? Psicología social. ¿Y qué aprendiste en ese campo? Sobre todo a observar conductas, a observar comportamientos, a ver la coherencia entre estas conductas y comportamientos, que a veces es el grave problema. ¿Cómo somos los paraguayos? Difíciles. Difíciles. Y a veces controvertidos. La gente habla que somos de mucha inteligencia emocional. Te quiero o no te quiero, me caes simpático, no me caes simpático. No te conozco, pero por una cuestión de piel no me agradas. ¿Somos así? En líneas generales, no voy a citar teorías, ¿verdad? Pero creo que Paraguay funciona mucho así, mucho del feeling. ¿Y eso qué significa? Que somos bastante inteligentes emocionalmente y manipuladores en algunos casos. ¿Y eso nos lleva a qué tipo de reacciones y de conductas? A muchas. De repente, a nivel personal, las relaciones no siempre son muy fiables, entre comillas, ¿verdad? Y a nivel social, hay toda una estructura política y social que también tiene relación con este tipo de comportamiento individual. ¿Estudiaste comunicación en la Católica? Estudié comunicación en la Católica. Recuerdo que un gran canciller de la Católica, un obispo, le pregunté por qué Rafael Eladio Velázquez no se encontraba en la terna para ser reelecto como rector. Y me dijo por Santoro. Y me demolió el argumento. Y le dije tontamente, ¿qué significa ser un Santoro? Y me dijo, no le cae simpático, viste que saluda, es un antipático. ¿Eso qué significa también para nosotros? ¿Que no crecemos? ¿Es así también Barcelona? No. Barcelona es muy distinta porque la idiosincrasia del catalán es muy distinta. Bueno, y hablando un poco desde el punto de vista político, eso se está notando, inclusive la diferencia entre Barcelona, Cataluña y el resto de España, sin meternos mucho en el tema político, ¿no? Nelson Aguilera, estudiaste en Escocia. En Escocia. ¿Y eso qué fue? Bueno, fue una experiencia maravillosa porque hay un Nelson Aguilera antes y un Nelson Aguilera después de haber pasado por una universidad europea. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en ese proceso de aprendizaje? El nivel, porque yo me fui casi con 2 licenciaturas, pero realmente entré en una escuela de primer grado. Me rechazaron trabajos muchas veces, 7 veces. No era fácil, lloré, sudé sangre, etcétera, porque para el británico era, este es el nivel y no importa de dónde vengas, tenés que alcanzarlo o no. Sencillo. Entonces pasar un poco por esa etapa fue dura, porque tener que escribir un ensayo, yo pensé que sabía escribir un ensayo, pero lo que realmente había hecho en mi vida de universitario era un copy and paste, ¿verdad? Copiar y pegar un poco así. Pero trabajar intelectualmente fue el desafío, de tener que leer, de tener que procesar la información y de tener que hacer una composición académica como corresponde. Cuando fuiste a Inglaterra o cuando fuiste a Escocia, ¿tenías las ganas de volver o fue una experiencia para ver, me gusta esto y puedo quedarme allí? ¿Llegó un momento que dudaste en volver o no? No. Resulta que yo había tenido un contrato con el Instituto Superior de Educación y la Embajada Británica y sí o sí tenía que volver. Obligado a retornar. Entonces me casé con una inglesa y vine, ¿verdad? Ella se casó con una catalana y yo me casé con una inglesa y vine a trabajar en lo que sería el Centro de Formación Docente de Profesores de Inglés realmente en el ICE. Y de allí en adelante trabajé en el Instituto Superior de Lenguas, Facultad de Lenguas Vivas y ahora sigo entrenando profesores de inglés, de lengua, literatura y en pedagogía en general a nivel país, yendo un poco de aquí para allá capacitando docentes. ¿Qué es lo más difícil para alguien que estudia afuera y retorna? Bueno, lo más difícil es justamente encontrarte con el nivel de mediocridad.
Y lo peor, como había dicho el que nos precedió, esa agresividad en la ignorancia. En eso le doy totalmente la razón al señor Rodríguez. ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? Y se siente muchas veces entre los colegas y se siente también en los espacios que no se te da, sino que uno tiene que pelear por su espacio sí o sí. Y por otro lado, pareciera que los que venimos de afuera somos una amenaza. Como una vez un doctor que vino de España, paraguayo, se fue, yo estaba como director de una facultad, y me dijo, profesor, yo quiero trabajar, no tengo trabajo porque no me dan espacio. Y yo le dije, vos estás viniendo con el síndrome de la alfombra roja, que es eso, me dice. Y que todo paraguayo que sale afuera cree que al llegar le van a extender una alfombra y aquí viene el que se había preparado afuera, etcétera, lo cual es una utopía. Yo le dije, olvídate de eso. En lo posible tenés que meter un codo acá, meter otro acá y hacer tu lugarcito. Si es posible empujar acá y hacer ruido. Cuanto más ruido haga, de repente la gente se va a dar la vuelta y decir, ¿ese quién es? Y poco a poco ir logrando su espacio, lograr una voz, de tal manera que la gente pueda escucharte, porque hay un temor del que viene de afuera, ¿verdad? Hay como que, bueno, y que tanto que se fue afuera es un desafío, me puede sacar mi silla, me puede sacar... Hay varios temores que al paraguayo le circundan, ¿verdad? Nelson, trabajas en la parte educativa. Muchos maestros fueron a estudiar afuera, 100 de ellos durante el gobierno de Duarte Frutos. Ahora hay una gran promoción de maestros que van a diferentes países, Colombia, Francia, España, Alemania. Muchos de ellos desaprovechados a la vuelta. ¿Por qué? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Por qué son desaprovechados? Bueno, y justamente yo creo que es por esa situación de temor, porque se fueron, se capacitaron, vieron el otro lado del charco o vieron otras dimensiones, otros horizontes y vienen con otra visión. Y por supuesto, ellos quieren cambiar, quieren hacer, pero aquí en este país hay que trabajar lentamente. Lo que habíamos dicho antes, la doctora también dijo, el amiguismo, el feeling, o sea, hay que saber moverse. Este es un país difícil, no es un país donde es valorado el intelectual ni la persona preparada, al contrario, la persona preparada es una amenaza. Claudia muchas veces dice, ¿no pensaste en retornar? Me decís que estás trabajando un poco a mitad de ambas partes, de Barcelona y de Paraguay, y en algún momento decís, ¿me voy de Paraguay? ¿Tuviste esas ganas o no? En algún momento sí, pero siempre sigo apostando por el país. Regreso, me encantan mis alumnos, adoro enseñar, tengo esa vocación de educación independientemente. Y creo que la psicología y la comunicación lo que hacen es complementar, ¿verdad? Ese trípode, digo yo. Y irme del todo creo que nunca podré. Entonces... ¿Y el marido contento en Paraguay o no? Y parte del tiempo aquí, parte del tiempo allá. También, ¿y lo mismo igual con la iglesia? Bueno, la inglesa está feliz aquí. En un momento yo le dije a ella, ¿por qué no nos vamos cuando los niños eran pequeños? Y ella me dice, no, este es un país de desafío, de oportunidades, naturaleza exuberante, sol radiante. Aquí está todo por hacer, hay que pelear. Si vos querés, andate vos, yo me quedo con los chicos. Claudia, en el sentido de las cosas que uno dice, yo no sabía esto y es realmente una cosa sorprendente para mí. En el campo de la comunicación y la psicología, ¿qué aprendiste? Yo creo que tiene mucha relación con mi trabajo en salud. Yo trabajé un tiempo en salud aquí, salud pública, y aprendí sobre todo, como vuelvo un poco a repetir lo que te dije antes, a observar. Ese tema de la observación sistemática, el de la conducta, el entender esa idiosincrasia del paraguayo. Y en la comunicación creo que eso es sumamente importante, en el trabajo de comunicador del día a día. Y muchas veces el comunicador no tiene mucho tiempo, no tiene tiempo para investigar, no tiene tiempo... Vamos siempre contra reloj en comunicación. ¿Y la calidad de la comunicación paraguaya qué tal es? En comparación, digamos, si es de periodismo en sí, yo creo que es bastante alto. Pero lo que es comunicación institucional, lo que es publicidad, lo que es cine mismo, que también es comunicación, yo creo que vamos todavía un poquito atrás. ¿Y qué pasa? ¿Somos coguá? Yo creo que el sistema no ayuda, Benjamín. ¿Qué es el sistema? ¿De qué manera impide? No hay suficiente apoyo, por ejemplo, para las artes, ni para las investigaciones, ¿verdad? Hay un grupo de investigadores que siempre es bastante cerrado y entre ellos se maneja. Pero la investigación así, ahora con el CONACYT existe, por ejemplo, un emprendimiento importante e interesante para dar iniciativa y dar empuje a la investigación. Pero en líneas generales no hay mucho empuje. ¿Se puede sobrevivir como un lobo estepario en Paraguay, Nelson, o hay que ser parte de una claque?